El narcisismo nunca se supera del todo. Hoy te voy a hablar de esta diferencia tan importante entre narcisismo, tal como lo concibe el psicoanálisis, a diferencia de la personalidad narcisista, que es uno de los trastornos que figura en el Manual de Trastornos Mentales DSM-4. Lo que pasa en nuestra sociedad es bastante cómico. Por un lado, está esa intención, esa pseudo bondad de querer despatologizar absolutamente todo, por ejemplo, con una frase muy de moda: todos estamos rotos, así que ni te preocupes si te sentís o estás roto. Total, todos estamos rotos. Y se da el argumento de la época, ¿no? Eso por un lado. Se busca despatologizar lo patológico. Y por otro lado, se busca, sin darse cuenta, mucha gente lo hace, patologizar lo sano. ¿A qué me refiero? A la utilización totalmente liviana del concepto de narcisismo. El narcisismo, según el psicoanálisis, nunca se supera del todo. El narcisismo, según el psicoanálisis, es un concepto inspirado en el mito de Narciso, pero que no se queda simplemente en el mito de Narciso. El término narcisismo en psicoanálisis no lo trabajamos filosóficamente, sino analítica/clínicamente. El narcisismo es definido por Freud en 1913 como amor por la imagen de sí mismo y corresponde a una de las fases del desarrollo libidinal que se encuentra entre el autoerotismo y la elección de objeto. El narcisismo hace a las bases de la constitución del yo, con lo cual opera en dos etapas. La primera etapa se llama narcisismo primario, también entendida como yo ideal, y la segunda etapa se llama narcisismo secundario, también entendida como ideal del yo. Actualmente el término de narcisismo y sus derivados se utiliza de manera muy irresponsable, confundiendo muchísimas cosas. Según el psicoanálisis, el narcisismo es una etapa constitutiva de un sujeto hablante. Esto quiere decir que no sería algo malo o peyorativo ni patológico, sino que corresponde a la misma constitución del yo. Esto nos lleva a una pregunta complicada. ¿Acaso se puede vivir sin ego, como tantos discursitos andan pregonando por ahí, de modo, por supuesto, muy religioso? ¿Se puede vivir sin un yo? ¿Realmente se puede abandonar el ego, el control, el yo? Y que si nosotros no tenemos yo, o sea, un cierto margen de narcisismo, así sea bajo la forma secundaria, el ideal del yo, ¿qué nos quedaría entonces? Así que me parece que está buenísimo que podamos diferenciar de la forma más clara posible el narcisismo, que es una fase constitutiva del yo, de la patología narcisista, o también conocida como personalidad narcisística o trastorno de la personalidad narcisista. El narcisismo nunca se supera del todo, regresa de muchas maneras. Déjame un comentario si te gustaría que haga un video de las formas más típicas en que regresa nuestro narcisismo, incluso diferentes experiencias de fragmentación que no son patológicas, sino más bien constitutivas del ser hablante. Y pensar que puede existir un ser humano totalmente altruista, totalmente abnegado y dedicado al amor por los demás, carente de narcisismo, carente de ego, es una ilusión enorme, tan enorme como esa ilusión de grandeza que se va a presentar en los trastornos de personalidad narcisista verdaderos. Quise hacerte este video porque hay mucha gente que se siente culpable cuando está velando por sus propios intereses, hay gente que se siente culpable cuando tiene que dejar a una persona para poder protegerse a sí misma. O sea, a ver, nunca superamos del todo el narcisismo, y no solo eso, sino que la base de nuestro yo ha sido y siempre será narcisista. El tema está en cómo conciliamos una cierta cuota de narcisismo, que para mí la mejor manera de sostener el narcisismo es bajo la forma secundaria, esto es, en un sentimiento agradable de sí, en el autocuidado, en prácticas de autocuidado, y no en delirios de grandeza ni falta de empatía. ¿Cómo conciliamos ese narcisismo secundario con la relación de objeto, con los otros, nuestra forma de relacionarnos? A veces ser súper empáticos con los otros significa abandonar nuestro propio yo, perder nuestro sí mismo, dejar de ser quienes somos. Y eso ya no está bueno, ya no tiene que ver con la salud. Todas las patologías que se relacionen con el narcisismo tienen que ver con fijaciones a la etapa inicial, esto es, en lenguaje psicoanalítico, el narcisismo primario o el yo ideal. El narcisismo secundario ya deja automáticamente de ser patológico porque está atravesado por la falta.
está atravesado por los otros, hay un sentimiento de empatía hacia los demás, hay una consideración hacia los otros. Así que ni te preocupes, si vos ves que tu ser está puesto en riesgo por un vínculo, ni dudes, no vaciles, no retrocedas, no pestanees a la hora de retirarte de esa relación. No hay ningún registro histórico que constate que fijarse a un extremo hace feliz a alguien. Con lo cual, ni yo, ni vos en un vínculo sexoafectivo. ¿Qué tal si nos embarcamos en ese desafío? Yo y vos. Y en ese orden también, ¿eh? No me vengan con eso de vos y después yo. Así que vamos con las definiciones. Para empezar a hablar con propiedad cada vez que estemos hablando del ego, del narcisismo. Narcisismo, según el psicoanálisis, se define como amor por la imagen de sí mismo. Lacan le fue agregando varias cosas. Base de la constitución del yo por identificación imaginaria especular, inicio del registro imaginario con todas sus consonancias y coordenadas que van a perdurar por el resto de nuestras vidas, a diferencia de un trastorno de la personalidad narcisística. Veamos qué características tiene una persona narcisista que posee, por supuesto, un trastorno. El trastorno de personalidad narcisista es un patrón de comportamiento y experiencia interna que se caracteriza por un sentido exagerado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Se trata de personas que tienen una imagen muy inflada de sí mismas. Vamos con los síntomas. Sentido inflado de autoimportancia, preocupación por fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Creencia de ser especial y único, necesidad excesiva de admiración, sentido de derecho, sin merecerlo, explotación interpersonal, o sea, usar al otro para, falta de empatía, envidia hacia los demás o creencia de que los demás los envidian. Atenti con esto. Comportamientos arrogantes o soberbios. Para hacer un correcto diagnóstico tenemos que observar muchísimas variables. No usemos de forma tan liviana el término personalidad narcisista o narcisismo. La idea de este video entonces es diferenciar entre narcisismo como fase constitutiva del yo, narcisismo como comportamiento episódico que alguien puede tener y, algo muy diferente, un trastorno de la personalidad narcisista.